Gracias, Sandrita. Bueno, tengo el placer, el honor y con mucho orgullo presento al doctor Hugo Huitano, porque, bueno, los que estuvieron la semana pasada ya saben que nos une un cariño muy profundo de hace muchos años, porque fue mi alumno de las primeras generaciones de odontólogos de la FINIS, por lo tanto me enorgullece mucho que hoy día nos pueda presentar estos temas que son súper interesantes y de la forma en que lo hace, ya con todo ese conocimiento que nos muestra que ha ido aprendiendo. El doctor Hugo Huitano es cirujano dentista de la Universidad Finisterre, es periodoncista, tiene la especialidad de periodoncia e implantología quirúrgica también de la Universidad Finisterre, es diplomado en farmacología básica y clínica en la Universidad de los Andes, además es diplomado en farmacología en la Universidad Católica, profesor encargado actualmente de farmacología general y odontológica en la Universidad Finisterre, y además él es revisor encargado de farmacología en la revista de Anaseo, ¿ya? Así que tiene, y eso es una parte nomás del currículum, tiene varias otras cosas, pero esto es lo que vamos a mencionar hoy día. Te doy la palabra, Hugo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y las pantallas son todas tuyas. Bueno, agradezco, doctora, la introducción y también quiero agradecerles a todos que estén presentes y nos acompañen en esta nueva ciclo de charlas de farmacología, esta vez con una orientación a algo, a una temática que es un poco más familiar, me gusta llamarlo así, que es el control del biofilm, que es tan importante para el odontólogo. Así que gracias por estar aquí. También quiero agradecer a los chicos de Soseo por todas las gestiones que realizan para llevar a cabo estos webinars, que hay una gran labor de por medio, y en realidad a todas las personas que están involucradas en esto. Así que vamos a proyectar la pantalla. Si logro achuntar al botón, ahí sí. Bien. Ahí estoy presentando, así que si no se ve o algo, me avisan, por favor. Bueno, como les decía, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del control químico del biofilm. Y la verdad es que a medida que iba preparando esta presentación, fueron surgiendo muchas cosas, porque la verdad, siendo muy honesto, es inevitable hablar del control químico del biofilm en periodoncia, en quirología, sin considerar el contexto en el cual estamos actualmente, que es esta pandemia que a todo el mundo afecta. Por lo tanto, después de irlo analizando, decidí hablar del control químico, pero también incorporar, por supuesto, algunas informaciones, alguna evidencia respecto a lo que es el COVID, sobre todo con la gran pregunta respecto a la eficacia de los distintos antisépticos contra este microorganismo. Pero igual quise tocar el tema del control químico del biofilm como un tema un poco más independiente. Así que al final quedó como una especie de megamix. Y bueno, esto lo que muestro aquí es lo que hablaremos. Si queremos hablar de control químico o mecánico del biofilm, tenemos que, por supuesto, no queda de otra, conocer, o más que conocer, recordar lo que es esta biopelícula, que es tan importante para lo que es la odontología. Y sobre todo con lo que ocurre actualmente, el microbioma oral puede tener serias implicancias a nivel sistémico. Y eso también se relaciona con la situación que vivimos actualmente de pandemia. Hablaremos también de lo que es o lo que son los fundamentos biológicos de por qué este control químico del biofilm puede ser un arma o puede estar dentro del arsenal de elementos terapéuticos para el odontólogo. Y por supuesto ya después hablaremos del COVID, hablaremos de antiséptico, hablaremos qué dice la evidencia, que siendo honesto, hasta este minuto es controvertida por decir una palabra. Hay muchas cosas, mucho de esto in vitro, entonces aún es difícil responder la pregunta, ¿cuál es el mejor antiséptico, el más eficaz? Pero algo iremos analizando en esta presentación. Bien, entonces, yo cuando estaba en segundo año de la carrera, siempre me gustó mucho microbiología. De hecho, yo comencé en docencia en microbiología. De hecho, agradezco enormemente al profesor Dr. Robinson Rojas, quien fue el que me permitió participar como un docente en esta asignatura.
Y ahí empezó una gran historia mía con las bacterias, después llegarían los fármacos, la periodoncia y otras cosas. Pero en ese momento, cuando estudiaba microbiología, me acuerdo que me decían o me enseñaban, hay cerca de 500 especies de microbios distintos en la cavidad oral. Hoy en día ya van por los 700 y probablemente hayan más, solo que aún no se conoce. Pero a lo que voy, la cavidad oral es un ambiente muy diverso, que ofrece muchos potenciales nichos ecológicos a una gran diversidad de microorganismos. Y por supuesto, no solo bacterias, sino que también hongos, virus, que están de moda los virus, parásitos también podría ser, aunque es menos frecuente. Y la gran diversidad de estos microorganismos, como sabemos, se organizan a modo de biopelícula o biofilm, antiguamente llamada placa bacteriana, hoy en día hablamos de placa bacteriana organizada a modo de biopelícula, y que si recordamos un poco la estructura de este elemento, son verdaderas microcolonias de microorganismos que están embebidas en una matriz polimérica extracelular. Y eso le va a conferir una serie de ventajas a estos microorganismos. Una diversidad de ventajas, características respecto a cuando se encuentran literalmente flotando en la saliva, es decir, en una fase planctónica. Y estas diferencias, estas características, por supuesto que tienen una enorme relevancia clínica. E insisto, bacterias, por supuesto, pero también perfectamente virus u otros microorganismos. De hecho, se dice que el 50% de lo que estamos escuchando esta charla podríamos tener Candida albicans en nuestros biofilms, sin, por supuesto, necesariamente desarrollar una candidosis, lo cual es muy interesante. Bueno, la verdad es que yo creo que la doctora Estefanía Castillo, que también es una gran amiga mía, que participa en microbiología actualmente, siempre hemos conversado mucho del biofilm, de la parte periodontal, y creo que ella también estaría de acuerdo. Uno podría hablar horas y horas y hacer muchas clases de biofilm, y sobre todo de las características que adquieren las bacterias al ser parte de una biopelícula. Recordemos que en esta biopelícula, como les decía, estas bacterias adquieren muchas propiedades. Por ejemplo, lo que es la comunicación a través del quorum sensing. Se comunican, se traspasan información. Por ejemplo, traspasarse información para hacerse más resistente a la acción de ciertos agentes antisépticos o antimicrobianos. Y que en gran medida eso se refuerza por esta gran cubierta polimérica extracelular que tiene el biofilm, que dificulta el paso de antisépticos, de antibióticos inclusive, y no solo eso, sino que también de elementos inmunológicos propios que están en la saliva, como inmunoglobulina secretora, lactoperoxidasas, etc. Entonces yo diría que desde el punto de vista clínico, esa característica de ser más tolerante a las defensas de los hospederos y sobre todo a antimicrobianos es lo que sin duda es un elemento muy importante desde el punto de vista clínico. Eso también nos va a justificar por qué, porque resulta muy difícil solo utilizar agentes químicos contra la biopelícula. De hecho, se dice que si yo tuviese una enfermedad infecciosa, entre comillas, porque hoy en día tampoco se llaman así, sino que se llaman microbiológicamente inducibles. Si yo quisiera manejar una enfermedad de la cavidad oral solo en base a antibióticos, por ejemplo, tendría que dar dosis 500 veces mayores, lo cual obviamente es muy poco viable. Entonces, como les decía, de todas estas características podríamos estar horas aquí, pero quiero que recordemos esta mayor tolerancia a lo que son agentes antisépticos y antimicrobianos, porque eso va a justificar, por supuesto, lo que es el control mecánico del biofilm. Ahora, algo que también yo le digo a mis estudiantes, siempre hay biopelícula, siempre va a existir un biofilm, en eso no podemos equivocarnos. Incluso cuando existe una salud gingival o de tejido duro. Cuando uno ve las típicas comerciales o propagandas en la televisión donde salen sonrisas perfectas y la encía se ve rosa coral pálido con su punteado naranja, yo le digo a mis alumnos, bueno, ahí hay una inflamación, pero ¿cómo, doctor? Si se ve sana la encía. Sí, se ve sana, pero ahí hay un biofilm, pero que está asociado a salud. Un biofilm delgado, inmaduro, dominado por bacterias que están asociadas a salud. Y recordaremos todas las formas Coccacia, gram positivo, que se vinculan con la salud tanto de tejidos duros como tejido blando. Pero por supuesto, el hecho de que haya bacterias, el cuerpo lo sabe. Entonces el cuerpo también responde frente a eso. Pero lo hace de una forma muy ordenada, muy educada, por así decirlo. Y basta recordar que constantemente, incluso cuando hay salud gingival,
salen algunos neutrófilos, ¿verdad?, por lo que es al espacio del surco periodontal para defendernos contra los pocos microorganismos que podría haber. Entonces sí, hay una inflamación, pero subclínica, que es histológica. Entonces, con eso quiero recordar que siempre hay biofilm, incluso en salud, y siempre hay una respuesta inmune, pero que es leve, muy proporcional, muy ordenada, muy discreta, que no tiene manifestaciones clínicas. Pero eso es en salud. Ya veremos qué ocurre en enfermedad. También quiero aprovechar de recordar que este biofilm tiene un montón, tiene muchas implicancias, no solo a nivel local de la cavidad bucal, sino que también hoy en día se sabe a nivel sistémico. Este es un excelente artículo de revisión que también me lo compartió la doctora Castillo en su momento, donde habla acerca de todos los efectos positivos que puede tener este microbioma oral en distintos aspectos de la economía humana. Por ejemplo, propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, evita que nuestros tejidos orales sean colonizados por otros microorganismos, y eso es muy importante. De hecho, recordemos qué ocurre cuando tenemos un consumo en exceso de antibióticos como la amoxicilina, que son antibióticos de amplio espectro, y que hacen que, por ejemplo, la flora de la lengua se vaya, entre comillas, muera, y esos espacios que quedan disponibles sean ocupados, por ejemplo, por un microorganismo oportunista, como la Candida albicans, u otro tipo de microorganismo, pero habitualmente la Candida. Y algo que encuentro muy importante, esto, pueden regular también todas estas bacterias que forman parte del microbioma oral, lo que es la función cardiovascular. Y esto hay que prestarle atención, porque esto puede tener una estrecha relación con la situación en la cual vivimos hoy día, con lo que es la infección por COVID. Sabemos que los pacientes que tienen, que suelen presentar complicaciones post-infección COVID, suelen tener o diabetes u obesidad, pero también problemas cardiovasculares. Entonces, eso ya nos habla de un potencial vínculo entre, de pronto, una alteración o una disbiosis en el microbioma oral, una disbiosis a nivel cardiovascular y potenciales complicaciones post-COVID. Ya hablaremos de eso. Pero no todo es felicidad. Sabemos que si cambiamos las condiciones ambientales y permitimos que en este biofilm disminuyan las bacterias asociadas a salud y predominen los microorganismos asociados a patología, ya sea caries o enfermedad periodontal, ahí vamos a tener un biofilm disbiótico, enfermo, que va a producir daño a nuestros tejidos. Y también, esto se sabe desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Estas complicaciones, estas enfermedades microbiológicamente inducibles que ocurren a nivel periodontal o a nivel de tejido duro, pueden tener repercusiones a nivel sistémico. Esto se sabe de hace mucho tiempo. De hecho, hace mucho tiempo, los años 40, si no me equivoco, este señor William Hunter hablaba de la teoría de infección focal, donde los mismos dientes actuaban como reservorio de bacterias que afectaban a otros órganos. Por eso se recomendaba muchas veces sacar todas las piezas dentarias y listo, sacaban los problemas cardiovasculares, etc. Hoy en día no hacemos eso, pero ese concepto de que las enfermedades bucales pueden afectar a otros órganos, eso está muy arraigado. Y es cosa de ver toda la gran gama de literatura en periodoncia, todo el concepto de periomedicina. Y sabemos el vínculo que tiene la periodontitis con la dificultad de regular la glicemia, el vínculo de la periodontitis con la enfermedad de Alzheimer hoy en día, con la artritis, con el parto prematuro, el bajo peso al nacer, con el síndrome metabólico. Y por supuesto, patologías respiratorias. Y aquí uno dice Houston, patología respiratoria. Y sí, vamos a tocar ese tema también un poquito más adelante. De esta forma, sí, yo siempre le digo a mis alumnos, también participo con la doctora Valeria Rojas en la asignatura de módulo integrador 2, donde vemos cariología y periodoncia. Siempre le digo a mis alumnos, si yo quiero tener caries, ¿qué tengo que hacer? Bueno, dejar de lavarme los dientes, pero además comer hartos carbohidratos, harta sacarosa. ¿Por qué? Porque si yo tengo un biofilm asociado a salud, claro, tengo muchas bacterias asociadas a salud, pero hay algunas poquitas que quizás les gusta comer ácido, o sea, les gusta comer azúcar y producir ácido. Por ejemplo, tengo algunos lactobacillus streptococcus mutans por ahí, pero en baja proporción. Entonces, lo que voy con este concepto es que igual bacterias asociadas a caries o también enfermedad periodontal pueden estar presentes en un biofilm asociado a salud, pero en baja proporción. Entonces, si yo quiero tener caries,
como harta azúcar, y esas pocas bacterias cariogénicas, podríamos decirla, pueden ocupar ese azúcar, se la comen, literalmente, producen ácido, y si esta ingesta de carbohidratos es repetida en el tiempo, esto se va acrecentando más, y el medio del biofilm va a empezar a acidificarse. Y ese ambiente ácido va a ser propicio para que bacterias que le gusta el ambiente ácido, acidogénicas, por ejemplo, empiecen a proliferar y empiecen a dominar ahora este biofilm. Y las pobres bacterias asociadas a salud, como no les gusta el pH ácido, comienzan a disminuir. Y eso es justamente lo que se observa en este esquema. Entonces, este biofilm pasa de un biofilm con un pH tolerable por los tejidos orales a un pH ácido. Y eso puede empezar a producir daño a los tejidos mineralizados, como todos sabemos. Todo esto dentro del contexto de la teoría ecológica de Philip March, del año 1994, que hoy en día en la parte de cariología ha sido extendida, la famosa teoría ecológica extendida de Takahashi, que básicamente es lo mismo. Y en periodoncia también ocurre algo. Si yo permito que se junte biofilm a nivel interproximal, a nivel del margen gingival, en el momento en que ese biofilm contacta estos tejidos, también su ambiente cambia. La disponibilidad de carbohidratos va a ser menor, pero van a haber más proteínas de pronto, aportadas por el fluido gingival clavicular. La tensión de oxígeno va a ser menor. Entonces, ese cambio ambiental permite que en el biofilm se empiecen a desarrollar bacterias que les gusta ese ambiente, es decir, que coman proteínas y que les guste la anaerobiosis. Y justamente esos son nuestros amigos, los periodontopatógenos. Y esto hoy en día se explica con este modelo, el modelo de Meyle y Chappell, contemporáneo del año 2015, que explica cómo el biofilm, en la medida que aumenta su biomasa y aumentan las bacterias que expresan factores de virulencia, va elicitando una respuesta inmune cada vez más intensa. Y esto es lo que le decía un poco al principio. En salud hay biofilm, pero poca, low biomass, poca cantidad, pero que igual ofrece antígenos para que el cuerpo responda, pero en forma proporcionada. Pero en la medida que yo permito que se acumule el biofilm, por ejemplo, a nivel interproximal, aumenta la masa de biofilm. Se va haciendo más anaerobio también. Va permitiendo que se seleccionen bacterias gram negativos que expresan LPS, Porphyromonas gingivalis, Prevotera intermedia, Fusobacterium nucleatum, etc. Y en el caso de una gingivitis se produce una inflamación que se perpetúa, pero que aún la respuesta proporcionada. Sin embargo, cuando ya esto se vuelve insostenible, hay un gran acúmulo de microorganismos, una intensa carga de factores de virulencia, el cuerpo no le queda más que montar una respuesta inmune desproporcionada que lleva a la destrucción de tejidos. De hecho, también se lo digo a mis alumnos, ¿cómo el cuerpo puede defenderse frente a un biofilm que está entre el espacio que está entre la raíz del diente y el tejido gingival? ¿Cómo saca ese biofilm? A punta de neutrófilos, de citoquinas, no lo puede hacer. Entonces, lo único que le queda es montar una respuesta inmune muy intensa. Pero en ese afán de contener esas bacterias, va a empezar a producirnos daño a nuestros tejidos, a los tejidos blandos y tejidos duros. Entonces, es muy interesante esto y muestra cómo el ambiente determina qué bacterias van a estar en el biofilm. Y eso explica cómo el biofilm pasa de ser asociado a salud a uno enfermo, uno disbiótico. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer con este biofilm? Controlarlo. Y eso lo hacemos todos los días cuando nos cepillamos los dientes. Estamos desorganizando el biofilm. De hecho, yo ya no digo me cepillo los dientes, digo, perdón, permiso, voy a ir a desorganizar la biopelícula. Suena bastante... llama la atención cuando uno dice eso. Bueno, todos conocemos los niveles de prevención y lógicamente todos podemos concluir que sí, si queremos mantener un biofilm sano, si queremos mantener los tejidos sanos, tenemos entonces que recurrir a una desorganización constante, mínimo 2 veces al día de este biofilm. Y eso lo hacemos con el cepillo de dientes y algún dentífrico que puede contener flúor o algún otro antiséptico. Y esto inclusive, si uno lo ve en otros niveles de prevención, por ejemplo, un paciente que tuvo periodontitis, pérdida de inserción, quedó con secuelas, pero que fue tratado y fue dado de alta, claro, la enfermedad ya se revirtió, se pudo detener, pero quedó con secuelas. Y un aspecto muy importante, por ejemplo, del
de la fase de mantenimiento o del plan de tratamiento periodontal de soporte es que aunque ese periodonto ya ha quedado reducido, se mantenga estable, se mantenga sano. Entonces también es importante la higiene, incluso durante lo que es la fase de mantenimiento, es decir, cuando ya el paciente lo hemos tratado y lo hemos dado de alta, porque hoy en día en periodoncia no se habla de dar de alta, se habla de estabilizar la periodontitis. Es como la hipertensión, es como la diabetes. Pero sabemos que no todo el mundo se beneficia con lo que es el control mecánico del biofilm. Y eso es muy importante considerarlo porque de pronto pacientes que quizás podamos invertir mucho tiempo enseñando la técnica de cepillado, el uso de seda, sencillamente o no nos van a hacer caso o no lo pueden comprar, o bien sencillamente es el odontólogo quien nos encarga de enseñar en forma adecuada lo que es el control mecánico de placa. O bien el paciente tiene alguna condición que dificulta que él se pueda realizar una adecuada higiene mecánica. Por ejemplo, pacientes con ortodoncia, quizás pacientes con rehabilitaciones complejas, prótesis fija plural, por ejemplo. Entonces, en esos casos, podría ser útil ayudar la parte mecánica con algo químico. Entonces, diversas razones por las cuales el cepillado podría ser limitado. Un tiempo inadecuado cepillado, escaso uso de elementos de higiene interproximal, que es esencial. Pacientes que si bien durante los controles con el odontólogo mantienen buena higiene, pero una vez que esos controles cesan, por ejemplo, y el paciente viene en un año más o en 6 meses más, ¿qué me asegura que en esos 6 meses el paciente va a mantenerse igual de motivado con la higiene? No lo sabemos. Y eso es un gran problema en periodoncia. O bien, un paciente que haya tenido alguna intervención quirúrgica periodontal, por ejemplo, y le duela cepillarse, o un paciente con una extracción. O sea, hay muchos motivos por los cuales el control mecánico puede ser difícil. Y ahí nos podemos apoyar con elementos químicos, una gran diversidad de antisépticos. Y quiero quizás como enfatizar en esto, como un complemento, al margen de que existan antisépticos que puedan penetrar en algunos grados el biofilm, necesitamos desorganizarlo. Entonces, quiero enfatizar, el control mecánico nunca va a ser reemplazado solo por un control químico. Es muy ambicioso pensar eso. No digo que sea algo malo, ojalá hubiera un producto químico que actúe como un cepillo, sería genial, cómodo, pero en este minuto no está eso. Por lo tanto, no podemos concebir, no instruir adecuadamente al paciente en técnicas de cepillado, de uso de seda, pensando en que la parte de química, si el paciente no lo hace bien, lo va a subsanar. Es muy ambicioso pensarlo. Entonces, control del biofilm. Yo diría que ese es uno de los aspectos que este amigo ha cambiado. Bueno, esta partícula viral ha modificado no solo el control de biofilm en odontología, sino que ha modificado todo de la odontología y de la vida de todas las personas, siendo honesto. Bueno, sé que es muy compleja la situación por la que vivimos y por lo mismo quise relacionar esta charla un poco con esto. Es muy difícil hablar de antiséptico y no hablar de esto. Así que por eso quise traer a colación también este microorganismo que nos hace la vida difícil. Esto lo tomé hoy día, 14 de agosto, la cantidad de casos confirmados y la cantidad de muertes. Esto lo miré ayer y eran 20.448.000 y algo. Entonces subió respecto a ayer hoy día. Si uno revisa cómo vamos aquí en distintas regiones, aquí en América la cosa va complicada con muchos casos confirmados. En Europa bastante menos que en América. Y en este país, al día de hoy, esas son la cantidad de casos confirmados. Entonces yo creo que si bien pareciera ser que las cosas se están calmando ahora y prontamente va a haber una transición, lo que se está viendo es que los países que han llegado a transición han habido un rebrote de casos. Por lo tanto, creo que no hay que relajarse a pesar de las cifras positivas que se pareciera verse o percibirse en estos días, en estas semanas. Bien, ¿qué pasa con esto, con el COVID y la odontología? Bueno, la verdad no es la idea hablar de todo lo vinculado al COVID, habría que hacer otra charla para eso,
Pero sí con este artículo que es muy interesante de Herrera, de Sanz y otros autores, es que sí, la cavidad oral sí es muy relevante dentro de lo que es esta pandemia. De hecho, la cavidad oral puede ser un muy buen reservorio de este microorganismo. Este microorganismo, para poder ingresar a las células, ocupa una proteína transmembranaria, que es la famosa ACE en inglés, o ECA, la enzima convertidora de angiotensina, que tiene una enorme expresión a nivel pulmonar, a nivel renal, a nivel cardiovascular, a nivel intestinal, pero también en los epitelios que constituyen las mucosas de la rinofaringe, mucosa oral también. De hecho, en la lengua se expresa mucho esta glicoproteína. Entonces, este virus puede utilizar esa glicoproteína para ingresar a las células. Entonces, se dice que posterior a la transferencia de este microorganismo, durante los primeros 10 días, este virus se va a concentrar mucho en las vías respiratorias superiores, en lo que es la cavidad oral, la faringe, en la mucosa nasal. Por lo tanto, en estos primeros días, 10 días, que puede ser variable, se dice que el paciente puede estar también asintomático. Y a pesar de que está asintomático, el virus va a estar muy concentrado en la cavidad oral. Por lo tanto, la cavidad oral puede ser un reservorio de este microorganismo y puede darse para que se transmita a partir de esa cavidad oral a través de partículas de aerosol, al hablar, al estornudar. De hecho, se dice que el pic de infectividad muchas veces, dentro de estos 10 días, corresponde a los 2 días previos en que aparezcan los síntomas. Entonces, el paciente puede estar 8, 9, 10 días sin tener síntomas, una fase asintomática, pero con una alta carga viral. Por lo tanto, eso llama a extremar medidas de bioseguridad y sobre todo que aquí cobra mucha importancia lo que es el enjuague pre-procedimiento, es decir, el enjuague que el paciente se sienta en el sillón y realiza, antes de cualquier procedimiento ontológico, inclusive antes de hacer una ficha clínica, un examen clínico. Las glándulas salivales también se ha visto que expresan mucho este receptor y pueden ser un reservorio importante de este agente viral, del SARS-CoV. Y esto es muy interesante, porque si uno lo analiza, eh, así como en la boca tenemos un microbioma, en los otros tejidos del cuerpo también tenemos un microbioma. Este es un artículo muy reciente, del 31 de julio, en la cual señala de que el microbioma pulmonar es mucho más parecido al microbioma oral. Es decir, se parece más al microbioma oral que al microbioma del tracto digestivo inferior o de la rinofaringe. ¿Eso qué demuestra? Que existe un intercambio de microbios entre la cavidad oral y los pulmones. Eso está muy demostrado en la evidencia. Y mientras tengamos un biofilm oral asociado a salud, todo está bien. Pero en la medida que la higiene oral se vuelve peor, que no hay un cepillado, permitimos que este biofilm, como les decía, se vuelva disbiótico y predominen bacterias, por ejemplo, Porphyromonas gingivalis, preotaria intermedia, ahí es donde uno dice Houston, porque si tenemos mala higiene oral y tenemos mucha tos, tenemos un paciente que tiene una ventilación mecánica, por ejemplo, esos son factores que permiten que este biofilm, estas bacterias, pasen a los pulmones. Pero como son bacterias periodontopatógenas, por ejemplo, puedan generar un cuadro inflamatorio a nivel pulmonar. Y si lo asociamos con el COVID se produce un cuadro de inflamación sistémica, se produce una tormenta de citoquinas. Y estas mismas bacterias, por sus factores de virulencia, por el lipopolisacárido bacteriano, pueden desencadenar lo mismo. De hecho, algo que es muy decidor de esto, los pacientes que suelen tener más complicaciones post-infección por COVID son, como les decía, pacientes hipertensos, con problemas cardiovasculares, diabéticos, obesos. Y algo que es muy en común con esos pacientes, como se ha visto en los estudios, es un peor nivel de higiene oral. Entonces, de pronto por ahí va un poco la explicación, por qué en esos pacientes se desarrollan más problemas post-COVID. Y esos problemas suelen ser muchas veces infecciones bacterianas posterior a la infección por COVID, que incluso pueden llegar a la muerte del paciente. Entonces, esto hace valorar a la higiene oral como algo muy importante. Ya no se trata solamente de caries y enfermedad periodontal, sino que al parecer esto nos sugiere de que si queremos evitar problemas posteriores a la infección por COVID, queremos evitar infecciones por bacterianas pulmonares,
tenemos que apuntar a una buena higiene oral. Y esto en periodoncia se sabe desde hace mucho tiempo. Estudios de Scannapieco ya han relacionado cómo los mismos periodontopatógenos pueden permitir la colonización de, por ejemplo, Haemophilus influenza en la cavidad oral, que puede pasar a las vías pulmonares y generar neumonía. Entonces, esto es algo que ya se sabía, pero ahora con el COVID ha tomado mucha más relevancia. Entonces, un vínculo entre higiene oral y severidad por la infección de SARS-CoV-2, probablemente sí la hay. Y están todos los mecanismos biológicos que lo explican. Y tal como se señala acá, pacientes con diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular suelen presentar biofilms disbióticos, quizás dominados por periodopatógenos. Y si se producen aspiraciones de esos microorganismos, pueden darse quizás sobreinfecciones bacterianas que se asocian a mayor complicación post-COVID. Entonces, esto es algo interesante para reflexionar el rol que va a tener la odontología o que ya está teniendo en el contexto de esta enfermedad viral. Ahí sí que se vuelve muy importante el control de biofilm, en otras palabras. Y esto yo creo que es el inicio de una larga historia que se va a seguir desarrollando con el paso del tiempo, en donde ya hay artículos que han planteado que la enfermedad periodontal como un posible factor de riesgo para la enfermedad por COVID. Y los mecanismos, como le decía, está. La gente con enfermedad periodontal suele tener un biofilm disbiótico. Y perfectamente ese biofilm disbiótico, esas bacterias que están ahí, podrían ser eventualmente aspiradas, llegar a nivel pulmonar y generar problemas, como lo conversábamos recién. Y justamente gente con hipertensión, diabetes, suele presentar un peor nivel de higiene oral. Y eso está muy marcado en la literatura. Y este otro artículo también muy de la mano, que lo encontré muy interesante, es que los sacos periodontales actúen como un reservorio de SARS-CoV-2. Perfectamente, así como la lengua, las células de la mucosa presentan esta glicoproteína, ¿por qué no el epitelio del surco, el epitelio de unión? De hecho, se ha visto que este microorganismo puede invadir o asociarse a fibroblastos gingivales. Está en estudio eso. Y no solo eso. Si recordamos a la gente que le gusta la periodoncia, los estadios inflamatorios de Pey y Schroeder, la lesión inicial, temprana, avanzada y establecida, si hacemos todo ese recorrido, vemos como las distintas células inflamatorias van cambiando en la medida que pasan los días de la lesión periodontal. Y tal como lo dice el estudio de Berglund, en los estadios más finales, de la etapa establecida, avanzada, tenemos una gran cantidad de células mononucleares, linfocitos T, macrófagos, y se está estudiando que este virus se podría incorporar a estos macrófagos gingivales o linfocitos T gingivales. Y eso plantea una gran alerta, porque ese macrófago puede volver a la sangre después e irse hacia otros tejidos del organismo y puede actuar como una fábrica de diseminación de COVID. Y eso que les digo se observa con el VIH. A pesar de eso, esto aún no se ha podido demostrar. Si bien se ha visto que este virus puede invadir estas células, en algunas de ellas induce apoptosis, como en el linfocito T, por ejemplo. Por lo tanto, esto están los mecanismos biológicos, pero aún falta pulirlo, por así decirlo. Y bueno, lógicamente en un contexto de atención odontológica, todos estos aerosoles que se producen, por ejemplo con la turbina, perfectamente hace que todas estas partículas virales queden suspendidas en el aire, dependiendo del tamaño. Si son más de 5 micrones precipitarán, pero si son de 5 micrones o menos, pueden quedar por un prolongado tiempo suspendidas en el aire, y eso genera obviamente un riesgo de transmisión, de poder entrar en contacto con esta agente viral. Entonces, como les decía, aquí se vuelve muy relevante el uso de antisépticos pre-procedimientos, junto con todas las otras medidas de bioseguridad, por supuesto. La pregunta del millón, obviamente, ¿qué antiséptico ocupamos? Y eso es lo que vamos a discutir ahora. Hay muchos antisépticos, no pude colocarlos todos porque aquí estaríamos un par de días hablando. Tomé quizás los que más se le da énfasis en la literatura, por lo menos en estudios in vitro. Y ahí también quiero enfatizar, estudios in vitro, hay muy poco in vivo. Entonces la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el mejor antiséptico? El mejor tiempo, el mejor porcentaje, aún creo que estamos lejos de responderla.
De hecho, ha habido toda una historia, que la clorexidina no sirve, que el peróxido la lleva, no, que el peróxido no sirve ahora, es la podiona que la lleva. Y ayer, cerca de las 3 de la mañana, encontré una revisión sistemática con un network meta-análisis en que vuelve a posicionar la clorexidina como la reina en este sentido para disminuir los microbios en aerosoles. Entonces, controvertido. Y eso es lo que quiero que conversemos un poco. Bueno, esta es una revisión sistemática acerca de la eficacia de distintos enjuagues preprocedimiento para reducir a los microorganismos en aerosol. Este es del 2019, entonces antes que llegara todo esto del COVID. Pero solo mostrar que esto ya se ha estado estudiando, cuál podría ser quizás el antiséptico de mayor eficacia para reducir la carga bacteriana en aerosol. Y se han estudiado la clorexidina, el cloruro de estilpiridino, que le vamos a decir CCP, aceites esenciales, compuestos herbales, etc. Y la conclusión o los resultados de esta metaanálisis es que sí, estos enjuagues que contienen clorexidina, aceites esenciales y CCP pueden reducir en forma significativa unidades formadas de colonia. Entonces, esto que hacemos tan habitual con clorexidina, de pronto con CCP, sí, ayuda mucho contra las bacterias y contra otros microorganismos. Pero, ¿qué ocurre con el SARS-CoV-2? Bueno, eso vamos a conversar un poco. Aún no se ha replicado quizás este estudio apuntando solo al SARS-CoV-2. Quizás eso está pendiente aún, pero esto se está estudiando constantemente. Bien, el famoso Listerine que todos conocemos, aceites esenciales, la reunión de timol, mentol, eucaliptol y salicilato de metilo. Y yo creo que mucha gente le gusta el Listerine porque siente esta sensación de frescura. Personalmente una sensación de que me está quemando la mucosa porque sabemos que el vehículo es una alta cantidad de alcohol, cercano a 26,9%. Aunque hoy en día también existe un Listerine cero, que no trae alcohol, que es mucho más amigable para algunas personas. Este enjuague, junto con la clorexidina, tienen el sello de aprobación de la ADA, American Dental Association. Han cumplido todas las pruebas que establece la ADA para poder obtener este sello que garantiza calidad y seguridad. El mecanismo de acción es alterar la pared celular, inhibe a enzimas bacterianas y esto contribuye a disminuir lo que es la maduración del biofilm y su patogenicidad. Y también se ha visto que el Listerine puede penetrar, o los aceites esenciales pueden penetrar en algún grado el biofilm, pero discretamente. No reemplaza el cepillado. Además puede presentar propiedades antiinflamatorias. Como reacción adversa, como les decía, irritación, sensación urente y la presencia de alcohol, que también para muchos ha sido la pregunta. ¿Esta concentración de alcohol es potencialmente cancerígena? Bueno, vamos a mostrar también qué dice la evidencia actual respecto a eso. Bueno, como les dije, hablar de COVID, pero también aprovechar de mostrar qué tan eficientes son estos antisépticos para lo que es el control de gingivitis y de placa. Entonces, la verdad, no es la idea leer todo el estudio, pero sí mostrar lo que está destacado, que en general el uso de enjuagues con aceites esenciales, en comparación con el control mecánico por sí solo, logra muchos mejores parámetros en cuanto a higiene, a índice de higiene, eh, y también en lo que se refiere a los sitios afectados por gingivitis. Un mayor número de sitios se encuentran sanos al utilizar este enjuague y control mecánico versus solo el control mecánico. Esto en un periodo de 6 meses. Esto es un metaanálisis que justamente habla del uso de aceites esenciales en gingivitis y placa. Por lo tanto, este es uno de muchas revisiones sistemáticas que aseguran eficacia. Sí sirven y son una buena opción, incluso por periodo de hasta 6 meses. Bueno, si tuviese que elegir yo personalmente con cuál enjuague me quedo, creo que me quedaría con un Listerine Jack Daniels todo el tiempo. De hecho, hay gente que en necesidad no ha tenido alguna bebida alcohólica y ha tenido que recurrir al Listerine. Creo que lo he visto descrito en algún lado. Pero ¿qué pasa con este alcohol? Estas son dos revisiones sistemáticas recientes, año 2020, en donde justamente permite
derribar un poco el mito de que el alcohol contenido en el Listerine y otros enjuagues también puedan ser cancerígenos. No hay evidencia suficiente que digan, sí, si usted se enjuaga con Listerine va a desarrollar cáncer. Lo único que señalan, sobre todo esta revisión de Ustrel-Borras, es que podría haber un riesgo cuando este enjuague se combina con otros factores que sí se consideran cancerígenos. Por ejemplo, pacientes fumadores. Eso es lo que viene a la mente en forma inmediata. Así que si tuviésemos que sacar una conclusión clínica, Listerine, aunque sea con alcohol, ningún problema, pero que ojalá el paciente no tenga otros hábitos que pudiesen ser potencialmente cancerígenos, como el hábito tabáquico, como masticar tabaco de pronto también. Respecto al COVID, si bien hay evidencia de que el Listerine puede disminuir los niveles de virus herpes simplex tipo 1 y tipo 2, que son virus envueltos, por lo menos por un periodo de 30 minutos después de un enjuague con este elemento, la verdad es que aún no se ha podido demostrar que tenga efecto contra el SARS-CoV-2. Posiblemente por el mecanismo de acción puede ser. Este artículo habla acerca de que logra disminuir la carga viral de virus herpes simplex. Pero si lo llevamos al contexto del SARS-CoV-2, eso no está muy claro. Y de hecho, lo que está más bien claro es que de pronto no es tan recomendable usar el Listerine. Y eso, más que decir una publicación o decirlo yo me metí a la página de Listerine y puse las preguntas frecuentes. Y una de las primeras era, ¿es efectivo contra el COVID-19? Y esto lo revisé en 2 días distintos, 12 de julio, y lo revisé ayer también porque sí cambiaba alguna cosa, aunque estuve buscando en esos días si cambiaba algo, pero no. Y si bien Listerine mata el 99% de bacterias que producen mal aliento, placa y gingivitis, eh, aún no se ha visto que, o no se ha pensado para manejar lo que es el SARS-CoV-2. Entonces, si el mismo fabricante lo dice, yo creo que no deberíamos recomendarlo. Los mecanismos teóricos podrían estar, pero aún no se ha demostrado que sea efectivo. Pero para complemento de gingivitis, periodontitis, perfecto, ningún problema. Incluso por periodo de tiempo prolongado. Otro agente que tenemos es el famoso CPC, o cloruro de acetilpiridino, también llamado como el detergente de la boca. Es un agente tensioactivo que se va a unir rápidamente por su carga positiva sobre las superficies negativas de las bacterias, sobre todo las gram positivas, pero puede actuar sobre gram positivos, gram negativos, anaerobios, virus, virus con envueltas sobre todo, hongos también. Sin embargo, su sustantividad es corta, solo 3 a 5 horas. Se absorbe súper rápido, pero así como se absorbe, también se va liberando. Esta sustantividad es mejor con la clorhexidina. Y la verdad es que tiene muchos usos en la parte periodontal, como coadyuvante al tratamiento periodontal, para la halitosis, también para infecciones orofaringeas. De hecho, está en aerosol también para la garganta. También han habido experiencias como agente anticariogénico. Mecanismo de acción. Como dije, es un agente detergente o tensioactivo. Debido a su carga positiva, se puede unir a la membrana plasmática y generar poros por los cuales salen el contenido citoplasmático. También se ha visto que puede afectar ciertas enzimas importantes del metabolismo bacteriano. Y un mecanismo extra o indirecto, como se le dice, es capaz de hacer la película salival adquirida hidrófoba. Por lo tanto, le va a costar mucho a los pobres estreptococos, que son los colonizadores iniciales, en que su fimbria con su adhesina pueda unirse a la lectina que le ofrece la película salival adquirida. En otras palabras, impide la colonización bacteriana sobre la película salival adquirida, por así decirlo. Es un elemento bastante usado en la odontología, está en enjuague, en dentífricos, en algunos aerosoles también para la garganta. Y si hablamos de concentraciones, lo habitual es que hablemos concentraciones entre el 0,05 hasta el 0,07%. Esas son las concentraciones que generalmente demuestran un efecto antimicrobiano. En otros países como Estados Unidos, hasta el 0,1%. Acá en Chile no he visto. Y concentraciones menores no se consideran tan efectivas contra la gingivitis y contra la formación de placa, de acuerdo con la FDA. De
hecho, muchos enjuagues que acá hay en Chile traen al 0,05, 0,07. Vamos a ver algunos ejemplos comerciales. Bueno, si uno se hace la pregunta, ¿es útil para reducir gingivitis y placa? Sí. Y así numerosos estudios demuestran los beneficios del CPC junto con el tratamiento mecánico para reducir placa, reducir gingivitis. En concentraciones, por ejemplo, al 0,07 o al 0,1, como les decía. Y esto está corroborado inclusive por revisiones sistemáticas en relacionado con uso de enjuagues que contengan CPC adjuntos a lo que es el control mecánico en base a cepillado. Y de pronto quizás el beneficio no sea tan grande, pero aún así es significativo para reducir lo que es el acúmulo de placa e inflamación gingival. O sea, tiene su lugar en la evidencia. Entonces, considerando que el CCP es útil en la parte periodontal de placa y considerando que está disponible en muchas formas farmacéuticas y es un elemento que es accesible a la población, se está viendo o se está planteando que este amonio cuaternario, que corresponde al CCP, pudiese tener una potencialidad para manejar lo que es el COVID. Y en teoría sí lo tendría. Hay estudios in vitro que demuestran que podría tener acción sobre algunos coronavirus, sobre el virus de la influenza también, como les voy a mostrar. Algo interesante también es que el CCP se ha visto que tiene propiedades lisosomotrópicas, es decir, impide que la vesícula por la cual ingresa el virus se pueda fusionar con el lisosoma. Entonces, interferiría en lo que es todo el ciclo viral intracelular, lo cual es algo también que se está estudiando y las implicancias que ello tiene. Ahora, respecto entonces a su eficacia contra el SARS-CoV-2, como les decía, se han hecho estudios contra el virus de la influenza, in vitro e in vivo, considerando que el virus de la influenza tiene un tamaño similar al SARS-CoV-2, considerando que también tiene envoltura, por lo que se ha demostrado eficacia contra estas partículas virales a corto plazo y sin que se genere resistencia. Por lo tanto, actualmente esto se está estudiando, se está viendo la posibilidad de que se pueda ocupar, pero esto está in vitro, falta estudios con pacientes, ver qué efecto tiene, pero en teoría sí funcionaría y podría recomendarse eventualmente, considerando además que es muy seguro. Distintas presentaciones comerciales con distintas concentraciones, al 0,07, 0,075, solito o asociado con otros elementos como el lactato de zinc, fluoruro de sodio. Acá en Chile, Colgate Plax, Colgate Total 12, Oral-B Pro Salud. Me parece que en Norteamérica, en México, Estados Unidos, se conoce más como Crest Pro Salud, que es como otra parte de la empresa Procter & Gamble, pero ahí no estoy muy seguro. Acá en Chile es Oral-B. Muchos enjuagues, incluso asociados a clorexidina. De hecho, hay estudios que han demostrado también que este CCP tendría la acción de cierta forma, aunque suene como muy literal decirlo, de abrir el biofilm para exponer a las bacterias y que la clorexidina pueda actuar sobre ellas. Entonces, por eso se habla de una acción no sinérgica, pero que se potencia la clorexidina junto con el CCP. Así lo demuestran estudios de Blanc et al. Del año 2013, de hecho. Entonces, muchas presentaciones con clorexidina, con lactato de zinc, y no solo enjuagues o aerosoles como el Alita, sino que también están dentífricos, como veremos. Bueno, más enjuagues, el Vitis Orthodontic, Vitis Encía, que también lo incorporan al 0,05%, junto con otros elementos. Dentífricos también, que lo incorporan. Entonces, quise mostrar esto para que veamos que este elemento está presente en muchos dentífricos, enjuagues, y podría ser una alternativa si es que se demuestra una eficacia in vivo contra el SARS-CoV-2. Y bueno, además está decir que la parte periodontal anda muy bien, como así lo muestra la evidencia. Debido a que trae carga positiva, ¿ya? Como les decía, tiene una intensa carga positiva, por lo que se pegan rápidamente las cargas negativas de la bacteria, podría interaccionar con ciertos elementos aniónicos. Ejemplo, monofluorfosfato de sodio.
Ejemplo, el detergente que incorporan ciertos dentífricos, es decir, el lauril sulfato de sodio, también llamado dodecil sulfato de sodio. Esto siempre se estudia con la clorhexidina, y está bien, pero con el CCP también puede ocurrir estas interacciones. Por lo tanto, hay que tener ojo, y considerando que sí hay un grado de evidencia que plantea una interacción, eh, aquí lo recomendable sería, si la pasta que yo ocupe trae esos componentes, enjuagarse muy bien con agua previo al enjuague con CPC. O bien esperar un tiempo, unos 30 minutos, diciendo un número arbitrario. Estas mismas recomendaciones después las vamos a ver para clorhexidina. Muy seguro de usar. Muy, muy, muy raro de ver irritaciones, ulceraciones. Es muy extraño. Hay reportes, pero la verdad son súper pocos. De hecho, estos estudios son relativamente antiguos, pero se describen. Y lo que sí puede ocurrir son las tinciones del biofilm. Por lo tanto, otra recomendación es que si yo me voy a enjuagar con CPC, yo primero me cepillé muy bien los dientes para remover lo más posible la biopelícula. Esto mismo se aplica a clorhexidina. Y hablando de clorhexidina, es nuestro gol estándar. Y la verdad yo me sentí muy, muy mal cuando me dijeron, no doctor, si la clorhexidina no sirve en lo absoluto para el COVID. Yo quedé como, ¿what? ¿Cómo no va a servir? No doctor, no la ocupe. Hay estudios que demuestran que no sirve, que lo inactiva pobremente. Ocupe peróxido de hidrógeno. Y yo, como les decía, yo empecé como docente en microbiología y una de las cosas que más recordaba, espera, la clorhexidina actúa sobre bacterias, sobre hongos y sobre virus, pero virus envueltos. Virus no envueltos, muy poca su acción. Y el SARS-CoV-2 tiene envoltura, tiene esta envoltura o manto o peplos, como se le dice también en microbiología. Entonces siempre me quedó la duda, ¿por qué? Y bueno, eh, vamos a ir desarrollando esa idea a medida que veamos la clorhexidina. Además está decir que nuestro gol estándar, por las características que tiene, por la seguridad que tiene, por la eficacia que tiene demostrada por mucho, mucho tiempo, y también cuenta con el sello de aprobación de la ADA. Es un agente quimioterapéutico que fue elaborado por las Imperial Chemistry Industry de Inglaterra hace tanto tiempo. Y como les decía, su espectro incluye virus envueltos, pero también hongos gram positivos, gram negativos, aerobios, anaerobios. Algunos dicen que actúa más contra gram positivo que gram negativo, podría ser. Y esta fue la primera clorhexidina que obtuvo el sello de aprobación de la ADA, el Peridex. Desconozco si aún está en el mercado, pero probablemente sí. Su mecanismo de acción, como recordamos, depende de la concentración. Generalmente concentraciones bajas, ¿verdad? Bueno, gracias a que tiene una carga positiva, puede unirse a las bacterias. Y como les decía, en concentraciones bajas, al 0,02% hasta el 0,06%, genera poros en la membrana plasmática y promueve la salida de componentes de bajo peso molecular. Concentraciones mayores, al 0,12 y al 0,2, que habitualmente se ocupan con fines terapéuticos muchas veces, genera una precipitación de las proteínas citoplasmáticas. Y eso lleva a un efecto bactericida, totalmente. Ahora, esta concentración de 0,02 es casi el límite inferior en el cual la clorhexidina puede actuar. Y se lo adelanto un poquito, pero muchos de los estudios que decían que la clorhexidina no sirve contra el SARS-CoV-2 es porque se estudiaron o se analizaron concentraciones al 0,02%. Entonces, eso yo creo que fue un error, porque a esa concentración probablemente no actúa. De hecho, hay una clorhexidina que se llama Peribide, perdón que es el nombre comercial, de mantenimiento, que viene CCP con clorhexidina al 0,05%. Y ya hay gente que cuestiona que esa clorhexidina realmente funcione. Pero hay estudios que muestran que igual puede tener un beneficio. Por lo tanto, aquí es lo que voy con esto, que la concentración va a influir en cuanto a su mecanismo de acción, ¿ya? También podemos decir que tiene un efecto indirecto, ya que puede inhibir la formación de película salival adquirida. Por lo tanto, si se inhibe esa película salival adquirida, no se pueden adherir o absorber las bacterias sobre la superficie del esmalte. Algo similar al CCP, pero el CCP no es que impida la formación de película salival, lo que hace más bien es hacerla hidrófoba, como se lo explicaba anteriormente.
Y otra propiedad que tiene es la sustantividad, la capacidad de quedarse en los tejidos e irse liberando paulatinamente, por periodo de tiempo que van entre 8, 12 horas, algunos dicen hasta 24 horas. Algo interesante es que es el mismo calcio que viene de las glándulas salivales en la saliva, la que podría favorecer el desplazamiento de la clorexina que está adherida sobre los tejidos dentales y sobre los tejidos blandos. Y eso permitir que esté ahí presente en la saliva y en los otros fluidos orales. Diversas concentraciones. Lo más habitual para nosotros son los enjuagues, y como les decía, van del 0,05 al 0,1, al 0,12, que es lo que habituamos ocupar, también al 0,2 se puede ocupar. Y hay muchas preguntas o comparaciones. ¿Al 0,2 es mejor que al 0,12 o da lo mismo? Les quiero mostrar eso porque también es relevante esa pregunta. Pero también hay geles, pastas dentales, sprays, barnices, el Servitec, que también trae timol al 1%, hasta un chip biodegradable que se coloca en el saco periodontal, el periochip, que trae una alta cantidad de clorexidina. Así que muchos vehículos y muchas concentraciones. Como les decía, una pregunta frecuente es ¿qué clorexidina es mejor? ¿Al 0,12 o al 0,2? Y la verdad es que la mayoría de la evidencia sugiere que no existen diferencias clínicas tan significativas. O sea, las podría haber, pero que realmente de un punto de vista clínico no es tanto. Y al parecer, cualquier grado de diferencia se podría minimizar utilizando un mayor volumen de clorexidina al 0,12. Habitualmente la clorexidina al 0,2 se ocupan 10 ml por 30 segundos. Entonces, algunos autores sugieren que para lograr el mismo efecto con la al 0,12 tendrían que ser 15 ml por 60 segundos. Otros dicen que es más que nada el volumen, los 15 ml. De hecho, este estudio que está acá abajo fue clorexidina al 0,12, 30 segundos con 15 ml, versus clorexidina al 0,2 con 10 ml, pero 60 segundos. Y a pesar de eso, no hubo diferencia en cuanto a la puntuación de placa entre ambos grupos, que se comparó la clorexidina. Y lo que sí se ha visto es que a medida que aumenta la concentración, podrían haber más efectos adversos, como tinciones. Entonces, tomando en consideración todo esto que ahí conversamos, al parecer no es tan grande la diferencia en cuanto a eficacia al 0,12 versus al 0,2. Y si la subiese, basta aumentar de 10 ml a 15 ml con la clorexidina al 0,12. Y también nos reduce el riesgo de tinción en los dientes usar al 0,12. Por lo tanto, en base a esta evidencia que les muestro, suena muy plausible que mantengamos utilizando la clorexidina al 0,12%, ya sea con fines preventivos, terapéuticos en el ámbito periodontal. También podría ser perfectamente en situaciones de alto riesgo de caries, también se podría indicar clorexidina. ¿Por qué no? Y debido a que tiene carga positiva, es una bis-biguanida catiónica, no olvidemos, podría interaccionar con el laurisulfato de sodio y el monofluorfosfato de sodio, como les decía. Esto uno se lo aprende de memoria. De hecho, me acuerdo que yo me lo aprendía de memoria y lo repetía mucho. Y la verdad es que puede ser, sobre todo con el monofluorfosfato de sodio. Sin embargo, en la medida que investigaba este tema, encontré algún grado de evidencia que sugería que el laurisulfato de sodio, al parecer, no afectaría a la clorexidina. Y eso fue como, wait a moment, Houston, esto me cambia un poco las reglas del juego. Como les decía, el monofluorfosfato sí hay interacción y no se recomienda ocupar junto con la clorexidina, pero el laurisulfato de sodio, al parecer, no interacciona tan adversamente con la clorexidina. Eso me hizo buscar un poco más de información hasta que encontré una revisión sistemática que señala, declara, que es posible ocupar la clorexidina sin temor a que el laurisulfato de sodio la inactive. Y para mí esto me cambió de todo, me cambió mi órbita, todo. El problema es que, claro, quizás la pasta no trae laurisulfato de sodio, pero sí trae monofluorfosfato de sodio. Entonces igual hay que tener esa consideración cuando se quieren ocupar estos dos elementos. Y otra cosa muy importante es que ojalá que el paciente, antes de enjuagarse con clorexidina, haga un cepillado, porque si no lo hace, el biofilm queda íntegro. Y si yo me enjuago con clorexidina y la clorexidina contacta el biofilm íntegro,
hay más riesgo de tinciones y de formación de tártaro. También eso se muestra en la literatura. Por lo tanto, si hubiese que recomendar algo, cepillado primero, con la pasta de diente. Ya dijimos que el laurisulfato no es tan grande la interacción, pero quizás no sabemos si hay monofluorfosfato de sodio. Por lo tanto, algunos autores igual aconsejan esperar un tiempo después del cepillado. O bien, enjuagarse con mucha agua para sacar todo el slurry, la pasta dental con espuma que queda. Así se evitan interacciones y se evitan tinciones también. Y esta es una revisión sistemática Cochrane que muestra la evidencia actual muy buena respecto a la eficacia que tiene la clorhexidina como complemento al procedimiento mecánico. Y me gusta mucho porque demuestra también que no hay una concentración que sea necesariamente más efectiva que otra, que era la incertidumbre que había con la clorhexidina al 0,2 y al 0,12. Y en usos muy prolongados, 4 semanas o más, podría provocar manchas o tinciones en los dientes, en el biofilm específicamente. Respecto al SARS-CoV-2, como les dije, en algún momento se habló que la clorhexidina no era efectiva, pero eso fue porque se ocupó en concentraciones muy pequeñas, al 0,02%. Entonces, haber hecho esto generó que todo el mundo dijera que la clorhexidina no sirve. Y algo interesante es que este mismo estudio plantea que si bien hay evidencia que otro antiséptico, el peróxido de hidrógeno, puede tener eficacia en superficies al 0,5%, en la cavidad oral el peróxido de hidrógeno dura muy poco tiempo por acción de enzimas salivales, las peroxidasas. Y esto también permite entender que de pronto el peróxido de hidrógeno no es la mejor alternativa como muchos la están planteando. Que ya hablaremos de eso. Este estudio también interesante demuestra que la clorhexidina tiene acción sobre virus. De pronto, menos que la povidona iodada, que es otro antiséptico que también se está estudiando. Por lo tanto, podría ser una alternativa. Y lo que me gusta mucho es que es una concentración que nosotros estamos familiarizados, al 0,12%. Y este estudio fue el primer estudio con pacientes, solo con 4 pacientes, así que obviamente no va a dar mucha información. Pero en este estudio se ve que el uso de clorhexidina al 0,12%, 15 ml, 30 segundos, logra reducir por un periodo de 2 horas la carga viral. Eso se vio en algunos pacientes. Después tiende a aumentar. ¿Por qué solo 2 horas, considerando que la clorhexidina tiene sustantividad? Es algo que realmente no me logro explicar. Quizás de pronto la misma glándula, como es un reservorio de virus, va haciendo que llegue más virus y eso vaya aumentando los niveles virales post 2 horas, podría ser. Pero hay falta ver un poco más, dilucidar qué ocurre. Y esta revisión sistemática con un network meta-análisis me encantó porque hizo una comparación de muchos antisépticos, una revisión de muchos antisépticos y vuelve a colocar a la clorhexidina, en este caso al 0,2%, como el que tiene la mayor probabilidad de poder reducir los conteos bacterianos en los aerosoles. Entonces, esto me gustó porque es como poder demostrar que la clorhexidina sí sirve, sí es útil, a pesar de que haya gente que diga que no sirve. Eso fue por la concentración. Lo que sí es una clorhexidina que se llama temperada, es decir, que se calienta a 47 grados Celsius. Se ha visto que eso potencia la acción antimicrobiana. ¿Y por qué 47 grados Celsius? Porque hay estudios, por ejemplo, de Koenig, que demuestran que esa temperatura es compatible con el tejido pulpar y los tejidos blandos. Obviamente en eso hay mucho que decir, que investigar, pero es más o menos lo que dice la literatura. Distintas presentaciones, dentífrico, el Cariax, y esto, por favor, fluoruro de sodio y clorhexidina hacen una muy buena relación, podríamos decirlo. Pero el monofluorfosfato de sodio con clorhexidina, no. Entonces importa el tipo de flúor. Por eso insisto que es importante ver qué tipo de flúor va a interaccionar con la clorhexidina. Entonces tenemos flúor con clorhexidina en un mismo vehículo. Tenemos geles también disponibles en este país. Tenemos una gran gama de enjuagues, el famoso Oral-Gene, el Periogard, este mismo Cariax, pero en enjuague con sodio, con fluoruro de sodio, perdón.
Tenemos el Peribide, que ya lo había mostrado, con una concentración al 0,12, que es para el tratamiento por un par de semanas, y al 0,05 como mantenimiento durante un periodo de 6 meses aproximadamente, con resultados variables en la literatura. Y el enjuague Alita para la halitosis, que trae CCP, clorhexidina y lactato de zinc para hacer que estos hidrógenos sulfurados se hagan menos volátiles. En spray también está disponible, por ejemplo, una furca que se comunica de lado a lado para mantenerla limpia, podría ser, y un barniz también disponible de clorhexidina y timol al 1%. Reacciones adversas, sí, riesgo de hipersensibilidad, problemas auditivos, por lo tanto hay que tener cuidado de no utilizarla directamente en el oído. Se dice que afecta el potencial de acción de los nervios encargados de transmitir el sonido. Altera el gusto, en algunos casos aumento de volumen parotídeo, muy raro de ver, erosión de mucosas, mayor formación de cálculo en algunos pacientes y tinciones. Y no bastando con eso, se dice hoy en día que la clorhexidina podría incrementar el riesgo de desarrollar una hipertensión arterial o de descompensar una paciente con enfermedad de hipertensión. Porque si yo elimino las bacterias con la clorhexidina, estoy impidiendo que los nitratos de la dieta se transformen en nitritos, que son muy importantes para la síntesis de óxido nitroso, que es un importante agente vasodilatador. Eso es uno de los roles que tiene el microbioma oral, como les decía. Y esto se está viendo, esto ya se ve hace un tiempo ya, donde esta menos disponibilidad de nitritos podría aumentar la presión arterial sistólica. Y eso podría generar un incremento de la presión. Clave si tenemos un paciente que sea hipertenso y le queramos dar clorhexidina. Por lo tanto, se podría usar, pero ojo con la parte cardiovascular y ojalá no en periodos demasiado prolongados. Y esto es importante sobre todo en el contexto en el cual estamos, que los pacientes con problemas cardiovasculares como hipertensión suelen tener más problemáticas con la enfermedad de COVID. Bien, para ir cerrando, vamos a hablar de estos dos últimos antisépticos, la iodopovidona o povidona iodada, que es un iodóforo, es povidona o polivinilpirrolidona más yodo elemental. Entonces, esta asociación permite que se vaya liberando el yodo de a poquito. Desde hace mucho tiempo se saben sus efectos antisépticos contra bacterias, hongos, virus, tanto envueltos como desnudos. Y habitualmente nosotros ocupamos, o podemos comprar, más bien dicho, povidona iodada al 10%. Incluso hay un enjuague de uso ontológico que no está acá en Chile, no lo he visto, el betadine, que es povidona iodada al 1%, y que se puede usar como un agente para hacer gargarismos y realizar enjuagues. No obstante, su sustantividad es escasa, su efecto antiplaca también, aunque se ha dicho que tiene efectos antiinflamatorios. Y algo interesante es que la povidona iodada podría ser incluso segura, incluso en la cavidad oral, en concentraciones al 5% por 6 meses. Porque una gran problemática con la povidona es que ¿qué ocurre con la absorción y la posible disfunción tiroidea? Así que por 6 meses al 5% no genera grandes cambios o alteraciones. Lo cual obviamente no significa que lo usemos como a destajo, pero con ese antecedente, un enjuague al 0,5% por 20 segundos como enjuague previo pareciera ser no tan complicado. De hecho, un enjuague al 0,5% por 20 o 30 segundos difícilmente va a implicar más de 150 microgramos diarios como ingesta de yodo que se debería realizar cada día. Y también ha demostrado en concentraciones del 0,2 actividad contra ciertos virus envueltos. Es un agente oxidante, por lo que cuando ingresa al microorganismo va a oxidar distintos, a través de una reacción de óxido-reducción, va a oxidar ácidos grasos, lípidos, proteínas, y eso va a llevar obviamente a lo que es la muerte celular. También podría inactivar ciertas enzimas importantes del microorganismo. En periodoncia se ha ocupado, sí, se ha ocupado como un agente irrigante junto al pulido y alisado radicular, demostrando una mayor reducción en la profundidad del sondaje, en lo que es
niveles de placa bacteriana también, aunque en ese sentido la placa bacteriana con la povidona ayudada, los cambios que hay, si bien son un poquito mayor con la povidona ayudada, no son tan significativos. Pero sí en cuanto a la reducción a lo que es la profundidad del sondaje y el recuento de patógenos periodontales. Y respecto al SARS-CoV-2, podemos decir que un estudio muy interesante que demuestra una rápida acción virucida de esta gente contra el SARS-CoV-2. Y aquí tenemos distintas concentraciones, al 10%, al 0,45, al 7,5, al 1% que podría ser utilizado en odontología o en dilución de 1 en 2. Y todas demuestran una disminución en los niveles de virus, por lo cual son efectivos, con un tiempo de contacto de 30 segundos. O sea, in vitro está muy clara su efectividad. Y este estudio también muestra básicamente lo mismo, en tiempo de 15 segundos, distintas concentraciones, al 1,5, al 0,75, al 0,5, logran una reducción de los títulos de agente viral. Todas estas concentraciones, en 15 segundos, fue capaz de inactivar al SARS-CoV-2. Entonces, más estudios que muestran la eficacia. Y esto también, un poco en relación con lo anterior, como les decía, seguro en cavidades orales hasta el 5%, aunque en odontología no justificaría una concentración tan alta. Y lo que se podría hacer es una dilución de 0,5 cc de povidona al 10% con 9,5 cc de una solución estéril salina para su uso previo, como enjuague previo a la atención odontológica. Podría ser una alternativa. Y esto está un poco similar en las que son las guías de la OMS. Más recomendaciones que apuntan a lo mismo, en fosas nasales, en cavidad oral también al 0,5% por 30 segundos, haciendo gargarismos también. Y estos son los primeros pruebas in vivo respecto a la eficacia de la povidona ayudada. Y al igual como ocurría con la clorexina, logra bajar por un periodo de tiempo la carga viral, por lo que también puede ser una posibilidad. Fue solo en 4 pacientes, así que también falta esto reproducirlo con mayor escala. Y esta revisión me gustó mucho porque fue bastante dogmática. El único enjuague bucal aprobado por lo menos por estos autores tras esta mini revisión que hicieron es la povidona ayudada. Por eso se está ganando un rol muy grande contra este agente viral. El problema es con la absorción sistémica. Entonces, no utilizar en heridas abiertas. Por ejemplo, en embarazo y lactancia, tener cuidado también. No se recomienda su uso prolongado porque este fármaco puede atravesar el paso placentario, puede aparecer en la leche materna también. Y bajo ningún punto de vista ocuparlo en pacientes con disfunción tiroidea, alergias, pacientes en radioterapia, o en bebés prematuros o bajo peso al nacer, porque la piel es muy inmadura, se absorbe mucha povidona ayudada y eso puede afectar la tiroides de este recién nacido. Además de que el clearance renal de estos bebés está disminuido también, así que hay que tener cuidado con eso. Y finalmente el peróxido de hidrógeno, que este aún está en las guías como que es el que se usa, y yo la verdad soy como un poco, no sé, me deja sentimiento encontrado. Es un antiséptico sintético, es un agente oxidante, que en la cavidad oral es muy inestable, porque a la medida que usted se enjuaga con esto, las peroxidasas que están en la saliva lo descomponen en agua y en oxígeno, el famoso oxígeno naciente, por lo que es muy efectivo contra anaerobios, llevando un efecto bactericida. Pero también libera iones hidroxilo, radicales libres que van a oxidar componentes de los microorganismos. Actúa sobre bacterias, hongos, virus, y quizás su acción es mayor sobre anaerobios. Sobre aerobios quizás demuestra efectos bacteriostáticos. Y ya hay evidencia de que in vitro puede actuar sobre coronavirus en superficies al 0,5%. En odontología habitualmente ocupamos entre 1 a 1,5%. De hecho, este enjuague, el peroxil, no está acá en Chile tampoco, pero es un enjuague que está en Estados Unidos de peróxido de hidrógeno al 1,5%. Y debido a este oxígeno que libera, permite remover detritus de alguna herida, por ejemplo. Puede ser una opción. En periodoncia
se ha utilizado, sin embargo, el uso a corto plazo de peróxido de hidrógeno no es muy bueno para remover el biofilm, para evitar la formación de biofilm. Por lo tanto, en ese sentido no ayuda mucho. Lo que se ha visto en periodoncia es que ayuda a disminuir el índice gingival de Lowe y Silnes. Ayuda a reducir el eritema gingival. Y este estudio también lo encontré muy interesante. Se dice que el peróxido de hidrógeno podría potenciar la respuesta inmunológica local contra la acción de ciertos virus. De hecho, nosotros producimos peróxido de hidrógeno. Nuestra microbiota oral produce peróxido de hidrógeno, que estimula a receptores tipo TOL, que estimula a ciertos receptores asociados con la producción de citoquinas que nos aportan inmunidad contra agentes infecciosos. Y esa inmunidad es muy importante, ¿verdad?, contra los virus también. Entonces se plantea de que este peróxido de hidrógeno podría potenciar estas citoquinas como parte de la respuesta inmune. Y de hecho este estudio también concluye en utilizar este peróxido de hidrógeno al 3%, 2 veces al día, y haciendo gárgaras para luchar contra los virus, por ejemplo. Si se comprueba esto, sería ideal. Y este estudio me encanta, lo siento, porque demuestra que la apoviona ayudada anda mucho mejor que el peróxido de hidrógeno. Aquí se muestra el tiempo, los títulos de anticuerpos, y aquí se muestran las concentraciones que se ocuparon de povidona ayudada y de peróxido de hidrógeno. Povidona ayudada al 0,5, 1,25, 1,5%. Fue muy eficaz en disminuir la carga viral. Pero el peróxido de hidrógeno al 1,5 o al 3% no fue tan efectivo. Por lo tanto, este autor Vidra señala muy enfáticamente de que el peróxido de hidrógeno sería más débil como agente virucida en comparación con la povidona ayudada. Pero a pesar de eso, se sigue ocupando el peróxido de hidrógeno. Y están las guías MinSal en la OMS también. Creo que falta evidencia para decir que sirve o que no sirve, personalmente. Algo negativo. Se ha visto que el peróxido de hidrógeno podría potenciar la replicación de algunos virus. Ejemplo del citomegalovirus. Si esto se llega a demostrar, creo que ahí ya la cosa se pone más complicada para este agente antiséptico. Si es que efectivamente demuestra actividad proviral, que es como totalmente paradójico a lo que les dije hace un momento de que estimula la respuesta inmune contra los virus. Entonces eso demuestra que aún falta mucho que investigar respecto a estos agentes, a lo que ocurre con los virus, etc. Se puede asociar a hipertrofia de papilas gustativas, que es pasajera si yo suspendo el enjuague, irritación de mucosas, ulceraciones cuando se ocupa al 3% 3 veces al día. O sea, ¿quién ocuparía eso tanto? Concentraciones mayores al 5% se asocian a injuria, por lo que yo recomendaría hasta el 1,5%, 1%. Y esto es lo que está en duda. Posible actividad proviral. Y ya para terminar, por fin, estas son las consideraciones respecto a lo que es la proporción de atención en salud oral en el contexto de COVID-19. Esto lo plantea la World Health Organization del 3 de agosto, hace unos días. Es todo un documento, no lo quise colocar entero obviamente, pero me quedé con la parte del enjuague pre-procedimiento. Y aquí sale peróxido de hidrógeno al 1% o povidona ayudada al 0,2% por 20 segundos. Y al parecer la evidencia in vitro demuestra que la povidona es más efectiva en diversas concentraciones, en menos tiempo de contacto que el peróxido de hidrógeno. Pero aún se muestran estas guías. Y esto es reciente, esto no es de hace 3 meses atrás. Y si yo reviso lo que se dice acá en este país, las atenciones odontológicas, fase 4 COVID, recomendaciones que se dan, nuevamente agua oxigenada al 1% por 30 segundos. Ni siquiera plantea la povidona ayudada. Entonces eso hace duda, porque la pregunta es ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el que muestra la evidencia? ¿Cuál es el mejor? Y como vemos, es conflictivo. Cuesta decir qué es lo mejor. Yo creo que hay muchos estudios que se están haciendo en este minuto para poder corroborar esa información, pero faltan estudios in vivo, con mayor número de pacientes, no con 4 pacientes, no con 2 pacientes. Y esto, para terminar, es una reflexión personal.
Primero quiero agradecer a todos por haberme escuchado tanto rato. Era mucha información, pero es apasionante y quise compartirlo con ustedes. Lo poco que conozco este tema, quise compartirlo con ustedes. Eh, pero es indudable que el COVID, esto que está ocurriendo, cambió la vida de todos. Eh, la cuarentena, estar en las casas. A mí lo que más, una de las cosas que más me afecta obviamente es eso, cambiar todo el switch a una docencia online. Y de hecho esto es algo que personalmente me ha implicado una gran reflexión. ¿Cómo uno enseña? Yo no soy profesor, me encantaría hacerlo. Yo solo soy un dentista, pero que le gusta mucho enseñar, educar, formar. Esa es mi pasión de vida, podríamos decirlo. Por lo tanto, esta pandemia involucró cómo puedo seguir haciendo esto que me apasiona, pero con otra modalidad. Pero me toca verlo con mis alumnos, que este es un gran periodo de estrés para todos. Y creo que es ahora, sobre todo, en que tenemos que estar juntos, apoyarnos entre todos, alumnos, docentes, colegas, para poder salir adelante de esto. Y en el caso de la educación en odontología, pucha, es súper difícil. No les quiero leer todo esto, pero básicamente lo que habla es, claro, de un contexto académico, podemos enseñar online, pero no tenemos las clínicas. Y aunque volvamos a las clínicas, el tipo de atención que la gente va a requerir va a ser distinta. Muchas urgencias de pronto. Ahora la bioseguridad que siempre estuvo, ahora está más, va a estar más presente, por así decirlo. Pero algo que me encantó de este artículo es esto, que ojalá la odontología tenga un mayor vínculo con la medicina, porque la cavidad oral cada vez es mayor la evidencia que está conectada con el resto del cuerpo. Y eso es lo que quiero que nos quedemos. Los dentistas somos los médicos de la cavidad oral y eso involucra, está bien, saber mucho de adhesión, de resinas compuestas, de pernos de fibra, de curetas Gracie, de limas níquel titanio, y está bien, son lo que ocupamos. Pero no olvidemos también todas las implicancias sistémicas de las enfermedades a las cuales nosotros nos enfrentamos del territorio bucal, que son muchas. Bien, creo que ya hablé suficiente, así que creo que podemos hacer preguntas ahora, alguna reflexión u observación. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Estuvo muy interesante. Muy larga, eso sí. Lo No, pero siento. muy interesante. Qué bueno que le haya gustado, doctora. Se lo agradezco. Voy a dejar de compartir. Estuvimos muy atentos, Hugo. Vamos a, Sandrita, vamos a hacer el Mentimeter, vas a dar las indicaciones previamente. ¿Cómo lo hacemos? Ustedes mandan en este minuto. Vamos con el Menti, mientras nos preparamos para la ronda de preguntas. Perfecto. Vamos con el Menti entonces. Voy a... Se les va a enviar por el chat el link y el código con el cual deben ingresar. Tienen que entrar. Espérame, perdón, pero no me resulta. Ahí sí. Ahora voy. Aquí va a aparecer de todas maneras el... Yo creo que deberían ser 2 palabras. Pueden poner hasta 3, Hugo. Jack Daniels yo pondría. Cada uno puede poner hasta 3. Sí, Jack Daniels yo creo que... Ponlo tú. Tienen que entrar a www.menti.com y utilizar el código que aparece ahí, 8139370, para poder empezar a que aparezcan sus palabras y sus opiniones. Eso, vayan participando, así nos quedamos con el resumen de lo que fue para ustedes esta charla. Fascinante, interesante, excelente, actualizada, dinámica, precisa. Me da mucha risa porque en muchas charlas ha salido ese término que ya por ahí hasta me lo están usando, villinístico. Me dicen, esto es villinístico. No sé si es bueno o malo, pero... Yo creo que algo bueno, doctora. Esperemos que sea algo bueno, Hugo, porque es una
un adjetivo que le pusieron a tu charla. Jack Daniels, investigadora, ¿qué más? Divertida, maravillosa, está pero on fire todo el mundo. Excelente, Listerine en salud. Quizá hay que hacer más charla entonces. No sé, pienso yo. Parece, mira, están pero súper. Bueno, yo agradezco todas las palabras que veo acá. De verdad son para uno motivadoras para seguir aprendiendo. Porque yo creo que en esto aún falta mucho por conocer todavía. Sí, y la verdad es que aprendimos mucho. Yo aprendí mucho con tu charla, Hugo, estuve atenta durante toda la presentación. Así no que, buitanístico, mira, te pusieron a ti también, buitanístico, ¿viste? Muy bien. ¡Excelente! Bueno, vamos a dejar el Menti para que sigan participando, porque pueden ingresar las palabras durante todo lo que queda de charla, que en el fondo, bueno, ya terminamos la charla, pero vamos a pasar ahora a las preguntas. Sandrita. Voy a explicarles un poco la dinámica de las preguntas. Bueno, ustedes pueden solicitar su micrófono, y esto lo pueden hacer en la parte inferior de su pantalla. Hay un icono que dice participantes. Si ustedes lo seleccionan, va a aparecer un menú en el costado derecho, y ahí al fondo, a la derecha, aparece la opción de levantar mano. Entonces ustedes van a estar levantando su mano virtual y nosotros vamos a darles la palabra. Cuando les activemos el micrófono, les puede aparecer un mensaje que dice que el operador o el anfitrión quiere desmutearlos. Para eso tienen que seleccionar la casilla azul, que es como el permitir de que nosotros podamos activar su micrófono. Bueno, también si es que quieren hacer preguntas vía chat, les recuerdo que lo tienen que hacer como mensaje privado a nuestro usuario preguntas, y estas van a ser leídas por nuestro moderador, y también es el que va a guiar el tema de levantar las manos y eso, que es Camilo Proboste. También recordarles que si es que por un tema de tiempo no alcanzamos a responder todas las preguntas, les pedimos que nos las envíen a nuestro correo de soceo@uft.edu para poder enviárselas al doctor y que así él se las pueda contestar. También por el chat le acaban de enviar el formulario de asistencia para que lo completen para su certificación y para el concurso. Les recuerdo que el concurso es a nivel de la región metropolitana, ¿ya? De ahí se va a elegir el participante. Creo que eso no lo había dicho al inicio. Bueno, ahora, sin dilatar más esto, los dejo con Camilo Proboste, quien va a moderar las preguntas. Gracias, Sandra, por el paso. Un segundo, Camilo. Sí, perdón por la interrupción, pero como ya me conoces, ya te interrumpo nomás. Es que quiero leer un par de cosas. Excelente ponencia, saludos desde Bolivia, saludos desde Tacna, Perú. Me encanta, siempre viajo a Tacna. Armando Laura. Liz Quiroz nos saluda de Bolivia. Venezuela, Esperanza Quiaragua nos saluda de Venezuela. Por eso quería leértelo, porque pucha, es un honor también que hayan personas de otros países. Fantástico. Y la verdad es que todos muy contentos y dándote gracias por la charla, Hugo. No, y gracias por la paciencia. Había un saludo de Moquegua, me encanta Moquegua. Sí, Angie Murillo. Muy lindo. ¿Viste? Así que, muy bien. Ahora sí, Camilo, perdón, es que tenía que hacerla. No se preocupe, súper bien, igual era necesario, así que vamos a ver primero si es que hay manos levantadas. Al parecer hasta ahora nadie ha levantado la mano. Ya, entonces. Sí, no respondo, está si la no, Estefanía. ¡Ay, sí! La Estefanía tiene la manito levantada. Ahora sí, vamos a reiniciar su audio. Doctora Castillo. Doctores, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Como siempre, pucha, Hugo, súper buena charla. La verdad es que más que una pregunta, hacer como una reflexión del final de tu presentación, de la relevancia que tienen ustedes en su rol dentro de la salud. O sea, hay que considerar que la cavidad oral ya no está separada, como decías tú al principio,
que es algo que también trato de mencionar bastante en clase. Hoy día el microbioma oral se ha visto el impacto que tiene a nivel fisiológico general. Entonces me parece muy importante como el rol que ustedes cumplen dentro de los funcionarios de la salud. Respecto a lo de la clorexidina, yo te puedo contar como investigadora, ¿cierto? Y que trabajo en laboratorio, se usa la clorexidina, es como el gold standard en la desinfección, justamente para tratar virus envueltos, así que me parece que estoy de acuerdo contigo en que hubo un problema ahí de metodología en ese estudio, y lo volvería a revisar porque me parece, nosotros usábamos clorexidina al 1% para desinfectar superficie. Sí. Así. De hecho, la clorexina, por ejemplo, bueno, aquí las personas que hacen operatoria quizás me tiren de todo, pero yo aprendí así que al 2% para desinfección cavitaria, al 4% para el lavado de manos, por ejemplo. Pero ese estudio que mostré lo quise colocar porque en las charlas que yo he ido aparece constantemente y el comentario siempre es el mismo. Esto confunde a los investigadores. ¿Por qué se usó el 002? ¿Por qué no fue un poco más? Entonces, en esa revisión que mostré al final, que interesante porque muestran que la clorexina al 0,2 podría ser efectiva. Hay mucha literatura de eso, al 0,12. Y lo que me llamó la atención es este concepto de entibiar la clorexina temperate, como le llaman ellos. Que yo, la verdad, el mecanismo como químico que pasa, lo desconocería cuál es lo que ocurre íntimamente. Pero interesante, falta investigar de eso. Sí, pero me parece bien interesante ponerlo como en tema de discusión y tenerlo en consideración, sobre todo para los estudiantes, ¿cierto? Y alumnos que te están escuchando. Yo no lo conocía ese concepto. De hecho, hay un estudio de Reddy de año 2012 que ya plantea esto de entibiar la clorexina. Así que esto ya se remonta hace un tiempo. Me pareció muy, muy interesante colocarlo y quizás discutirlo. Puede ser un tema de la temperatura, del efecto sobre membranas y que sea, yo creo que puede ser un tema como de exposición y de efectividad por un tema de interacción con la célula. Pero podríamos discutirlo después ya en privado. Con el CCP también me parece que aumentando la temperatura del CCP, no sé cuánto exactamente podría potenciar también efecto antimicrobiano. Yo creo que por la acción, como tú dices, de membrana de la bacteria, puede ser. Listo. Muchas gracias, los felicito, chicos, excelente, y Hugo, excelente seminario. Fue en gran medida gracias también a ti por ese artículo que alguna vez me pasaste hace tanto tiempo atrás, que lo he usado para todo, en todas las clases lo meto de alguna forma. Me alegro, ahí compartiendo el conocimiento, para eso, esa es la idea. Yo creo que es el espíritu de la universidad, poder compartir conocimientos. Exactamente. Muchas gracias, doctora, Estefanía. también. Muchas gracias, doctor. Vamos a acompañarte, Estefanía, cuando te toque a ti. Sabemos que vas a exponer yo voy a la levantar oficina la de mano. educación, así que vamos a estar ahí, ¿ya? Sí. Ojalá hecho, todos también invitados, quedan todos invitados a la presentación de la doctora. Me parece que es el 26, ¿no? 26 de agosto. 27. 27. Estaremos ahí con pancartas, doctora. 27. Ya, ahí vamos a estar. Muchas gracias. Besito. Chao, doctora. Hay un saludo también, Camilo de Colombia, sí. De Cartagena, Colombia, qué lindo. Ganas de cerrar los ojos y estar allí. Está viajado, pero debe ser Santiago nos saluda desde Colombia. Ya, siga, siga nomás. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer a viva voz. También eso es un poquito más dinámico, también invitamos a las personas a solicitar su micrófono. Pero mientras tanto, voy a leer una pregunta que nos hizo Albert Puma. Dice, excelente conferencia. De los antisépticos bucales que mencionó, ¿cuál sería su dosis mínima y como máxima, tanto para el mantenimiento de boca sana y para el tratamiento de enfermedad periodontal? Gracias, dice. De todos los antisépticos, de alguno en particular, de pronto. Una pregunta más general. Como concentraciones o cantidades, algo así. Yo creo que la opinión principal, el tema de mantener boca sana, tal vez vas por otro lado, yo creo también. Yo creo que esta opinión es relevante. Claro. Lo que puedo decir, por ejemplo, la clorexidina, que es muy utilizada en el ámbito periodontal, habitualmente con fines terapéuticos, al 0,12% bien, por un par de semanas, al 0,2 también, pero como vimos, diferencias demasiado grandes entre ambas no hay.
Así que yo me quedaría con el 0,12% que ha demostrado también, incluso contra el SARS-CoV, 15 ml al 0,12%, por unos 30 segundos va a andar sin mayor problema. Existe una clorexina que es de mantenimiento periodontal, la famosa periodo de mantenimiento, que viene al 0,05%. Algunos autores sitúan esa concentración como en el límite inferior de acción. Algunos lo colocan al 0,02. Y esto es controvertido porque con algunos colegas, algunos me han planteado que realmente no tiene mucho uso, pero hay estudios que dicen que sí podría tener un beneficio durante la terapia de mantenimiento, la terapia periodontal de soporte, en reducir los niveles de placa. Así que si tuviera que hablar de rango de concentración de clorexina, yo diría 0,05 con mantenimiento, es decir, yo ya hice la terapia activa periodontal y el paciente solo está en fase de mantenimiento periodontal, como se define como tal, como parte de la terapia activa, donde yo quiero hacer un cambio ecológico masivo sobre el biofilm en base a testar traje, pulido, radicular, cambio de hábito, me quedaría al 0,12 o al 0,2. En este país es muy frecuente al 0,12. En Estados Unidos me parece que al 0,12 es un poco más frecuente. No podría hablar de la clorexina al 0,10%. Hay una de marca comercial Oralgene que está acá. Yo personalmente no la he ocupado. Y tampoco podría hablar de evidencia porque no he investigado respecto a esa concentración. Me he centrado más al 0,12 y al 0,2. Al CCP, que es otro antiséptico muy común, el cloruracetilpiridino, generalmente al 0,07 es como lo que la literatura es muy consistente con una acción antimicrobiana. 0,005 también podría ser, pero mucha evidencia habla del 0,07, incluso al 0,1. Y ese sería como el tope también, yo diría, del cloruracetilpiridino. En Estados Unidos también se ocupa. Peróxido de hidrógeno. Virtualmente podríamos ocupar al 1, 1,5, 3%. Al 3%, la verdad, no lo sé. Se podría ocupar, pero quizá una vez al día. Yo creo que me quedaría con el 1,5%, que es la misma concentración que viene en este producto comercial de Colgate, el Peroxil, que es un peróxido de hidrógeno como enjuague que se ocupa en Estados Unidos. Mucha gente lo ocupa. Con la pudriona ayudada, yo creo que me inclinaría al 0,5% como concentración adecuada para un enjuague preoperatorio. También pensando en contexto de SARS-CoV, podría ser. Al 1% podría ser. La OMS incluso recomendaba el 0,2%, porque también se ha demostrado que esa concentración logra inactivar al virus. Yo diría que esos son como los valores que podría señalar con un rango más amplio. Pero claro, depende mucho qué es lo que se quiere lograr o qué se quiere perseguir. Pero por favor, al 2% de la clorexina, como ha ocurrido con algunos alumnos más de alguna vez, que se han enjuagado con clorexina al 2%. Dicen, doctor, me duele, ¿qué pasó? Claro, no. Mucho tal vez la No sé si concentración. responde la pregunta, pero por ahí creo que puede ser algo útil. Sí, quizás fue muy general. Yo creo que también hay algo importante y que usted ha recalcado en las clases, que estos son coayudantes del control mecánico de la placa. O sea, Totalmente. Sí. sí o sí, si es que no logro tener boca sana probablemente porque el paciente tal vez le cuesta mucho o no sigue tal vez también la indicación y necesitamos que baje, yo siempre ahí Claro. me quedo con usted, me pongo la camiseta por las finis porque es necesario también hacer ese cambio Sí. de hábitos y es difícil. No, y en ese sentido, recalcar que enjuagarse con clorexina en presencia de un biofilm que no ha sido desorganizado, maduro, que lleva semanas ahí, predispone a tinciones y a posiblemente mayor formación de bruchita, huistloquita, hidroxiapatita y fosfato octacálcico, es decir, tártaro. Entonces, la recomendación que sale en la evidencia es primero desorganizar el biofilm y después dar la clorexina. Por lo tanto, de un punto de vista terapéutico, me parece que es muy valioso que antes de pensar en el enjuague, o sea, no digo que no pensemos en el enjuague, pensemos en él, pero primero tiene que estar cómo yo me hago cargo de los hábitos de higiene del paciente. De hecho, muchas veces yo le digo a mis alumnos, sobre todo de segundo año, que si hay alumnos míos de segundo, tercero o de otros años, bueno, a ustedes les mando un saludo también. Gracias por tenerme la paciencia que me tienen. Le digo siempre, ¿cuántas veces su dentista le ha pedido el cepillo de dientes y ha tomado un par de sesiones en ver la técnica de higiene? Algunos lo hacen, pero otros no. Entonces, por ahí yo creo que también tiene que partir un poco eso. Sobre todo en contexto COVID, donde ya vimos que un biofilm disbiótico puede predisponer a complicaciones serias post-infección viral. Pero esa es mi opinión, obviamente.
Yo creo que eso igual es importante. De hecho, con su intervención ahora dijo una respuesta también de una pregunta que hizo Santiago, porque decía que, claro, el uso de clorexidina de manera prolongada generaría presencia de cálculo. Aún siendo un antiséptico, yo creo que eso es lo importante. O sea, que si controlamos Sí. primero el biofilm, mecánicamente vamos a tener un mejor sustrato al cual, en el fondo, trabajar. Totalmente. De hecho, ahí se produce una paradoja. Yo entiendo un poco la pregunta. ¿Por qué si es antiséptico va a formar más tártaro? Bueno, eso tiene que ver, bueno, existen diversas teorías por lo cual se forma el tártaro. Una de ellas es la teoría biológica, en que los mismos, yo les digo, los mismos cadáveres de las bacterias pueden actuar como centros de nucleación. Y además hay que considerar que la evidencia sugiere, estudios de Akal et al., demuestran que no todos los seres humanos formamos tártaro al mismo ritmo. Hay gente que se llama slow tartar formadores y rapid tartar formadores. Entonces, eso sumado a que la clorexidina puede dejar algunos cadáveres de bacterias que, por ejemplo, por lingual de los incisivos inferiores, donde está justo la carúncula, donde sale toda la saliva, pueda fomentar la precipitación de ciertos cristales. Puede ser por eso. También aprovechar de decir en pacientes fumadores es más fácil encontrar tártaro también, y eso tiene que ver con el cambio de pH. Mientras el pH sea más alcalino de la cavidad oral, menos saturada tiene que estar la saliva con cristales para que estos precipiten y puedan formar estos depósitos mineralizados. Pero no en todo el mundo se forma tártaro con la clorexidina, no en todos los pacientes, hay muchos factores involucrados. Así que, lo que sí, las tinciones. Hay gente que incluso a la semana ya está con algunas tinciones. Mucho de eso ocurre por un inadecuado cepillado previo al uso de la clorexidina, pero también por hábitos, por gente que consume el té, el café. Por ejemplo, a mi mamá, quien está presente escuchándome, le encanta tomar té. Sí, me quería escuchar, así que mamá, te mando un saludo. Le encanta tomar té y afortunadamente yo nunca me acostumbré a tomar té. De hecho, detesto el té. Me gusta el café, que igual tiña, así que nada que hacer. Muchas gracias también, doctor. ¿El whisky tiña o no tiña? Eso hay que discutirlo tomando un whisky, vos, doctora. Así tendría que Creo ser. que deberíamos hacer un estudio, la formación de tártaro asociada al Jack Daniels y las tinciones asociadas al Jack Daniels. Me parece muy bien, doctora. Quiero también agradecer la presencia de Edgar, que nos escribe en el chat de Yucatán, de México, y también, bueno, de otra persona, Esperanza, de Venezuela. Muchas gracias. Yo voy a agradecer a todos los extranjeros, pero también quiero agradecer a todos nuestros alumnos, exalumnos, Sí. profesores que nos están acompañando hoy día, porque tuvimos una muy buena convocatoria. A esta hora, que ya llevamos un buen rato, todavía tenemos 117 personas, así que muchas gracias a todos por habernos acompañado. Armando dice que ya le dio sed, así que va por su Jack Daniels. Me parece fantástico. Qué pena. Pero para enjuague, yo creo que varios van a hacer lo mismo. Creo que va a hacer lo mismo, sí, amerita. Bueno, ¿hay más preguntas? Sí, sí hay. Tenemos algunas de aquí, por lo menos. Todavía no levantan la mano, pero hay una interesante de Ricardo Vergara. Dice: la povidona iodada no interaccionaría con algún elemento de los dentríficos. ¿Se recomendaría el uso doméstico o se prefiere supervisado por un profesional? No he visto que tenga como interacciones con otros componentes de los dentífricos en general. No obstante, mi opinión personal, como uso doméstico no supervisado, yo me voy a inclinar que no. Creo que si vamos a ocupar povidona iodada debería ser donde nuestros ojos vean cómo se ocupa. Yo de hecho la limitaría como un enjuague pre-procedimiento. Y en un ámbito doméstico podría ser, por ejemplo, este Betadine que mostré comercial, en el que está en Estados Unidos. Se usa mucho para gargarismos, por ejemplo, cuando hay alguna afección en la garganta. Pero también ha demostrado un uso limitado en periodoncia. Pero siendo honestos, un uso doméstico de un antiséptico, yo no me inclinaría por la povidona. Porque la absorción es un hecho, en las mucosas se puede producir una absorción. Al 0,5% es poco, como les dije. Pero, ¿qué pasa si el paciente se lastima y tiene una herida, aunque sea pequeña? Ahí puede haber una absorción mayor.
y en ese sentido hay que recordar que el yodo puede durar hasta 7 semanas en la glándula tiroidea y puede dar una disfunción tiroidea subclínica. Entonces creo que es un poco arriesgado decir al paciente ocupe la povidona así en forma indiscriminada. Creo que hay otra alternativa más segura. Ahí, por ejemplo, me inclino de inmediato por el CPC. Podría ser una opción, o incluso por los aceites esenciales, que a largo plazo también son bastante seguros. Lamentablemente contra el SARS-CoV-2 el mismo fabricante recomienda no usarlo. Así que si se quiere algo que pudiese tener un poco de efecto contra el SARS-CoV-2, por lo menos la evidencia in vitro aún sugiere el CPC, que está muy presente en muchas cosas. Porque la clorexidina, claro, el tema de la tinción, usarla en forma permanencia, no lo sé. Ahora, algo que yo hago también personalmente, esto es algo más mío, hay gente que le gusta mucho la clorexina al 0,12 y me dicen, pucha, la quiero seguir ocupando. Entonces, lo que yo les digo, mira, ocupémosla un par de semanas, descansemos un mes y ahí quizás podamos volver a ocuparla. Pero si el control de placa está bien mecánicamente, no sentiría que esté justificado apoyar un antiséptico. Distinto el paciente con ortodoncia, por ejemplo, y ahí muchas veces está el vitis ortodontic, que justamente trae CCP junto con otros componentes. Yo me inclinaría por eso, no por la povidona como uso doméstico así, sin supervisión. Es mi opinión. Tal vez eso pueda relacionarse incluso con otra pregunta que hizo Angie Murillo. Dice, doctor, ¿la yodopovidona puede tener algún modo de diluirse para usarlo como colutorio? Probablemente procedimiento. Sí, como le mostré en ese artículo, 0,5 cc o ml con 9,5 de povidona, ¿verdad? Al 10%. Y con eso uno podría prepararlo algo en el momento y realizar el enjuague pre-procedimiento. Podría ser una alternativa. Yo creo que igual eso es importante porque incluso hay muchos elementos que están como súper escasos y obviamente la evidencia igual avala bastante el uso, pero uno lo que se encuentra, por ejemplo, en la farmacia o Claro. en el depósito dental va a ser la clásica y también es algo como para poder salvar en ese momento y tener un poco más de seguridad en la atención del paciente. Generalmente en la farmacia es habitual encontrar el 10%. Entonces uno puede hacer esa dilución de 9,5 de solución salina estéril con 0,5 cc, que es lo mismo que ml de povidona ayudada. Pero en ese sentido quiero también solo mencionar que cada institución, cada país, cada lugar tiene sus propias políticas. Ya vimos que en algunos lugares, acá por ejemplo, en ¿cómo decirlo? En estas recomendaciones de fase 4 acá en Chile, no sale la povidona ayudada, sale el peróxido de hidrógeno. Por lo tanto, creo que siempre es bueno conocer las políticas de cada lugar, qué es lo que postulan, y una vez que las tengamos claro, ahí después ir con la evidencia para poder discernir si están bien o si se alejan de lo que muestra la evidencia. Pero insisto, esto cambia día a día. Hace unos meses yo hablaba de que la clorexina funcionaba. Después me dijeron, no sirve para nada, el peróxido sirve. Me aprendí de memoria el peróxido, listo. Después, el peróxido no sirve. Fue una charla de entonces y fue, el peróxido no sirve. Sirve la povidona ayudada. Perfecto, povidona ayudada. Y la clorexina sí, pero como que, bueno, como les decía, estaba ahí un poco más olvidada. Y ahora me da la impresión que el CCP está surgiendo. De hecho, hace poco fue una charla también de Dentide, donde habló una microbióloga muy renombrada española, la doctora Blanc, y habló mucho del CCP, que podría ser una buena opción. Pero la clorexina aún está como ahí todavía. Pero con esta revisión que mostré, creo que tiene un lugar la clorexina, y como decía la doctora Castillo, lo comparto, tiene acción sobre los virus envueltos. Entonces yo la verdad, yo siento que la clorexina es una opción, puede ser. El CCP también, pero falta evidencia de eso. A todos les falta, siendo honesto. Pero yo quisiera, y esto es como algo mío, personalmente, que la clorexina no se vea como algo que no sirve, porque de un punto de vista teórico, microbiológico, sí tiene acción sobre virus envueltos. Hay muchas revisiones que así lo muestran, antiguas inclusive. Así que yo creo que eso vino por el tema de la concentración. Por eso se dio esa confusión de pronto. Muchas gracias, doctor, también por la respuesta. Sí. Tenemos una pregunta de Gabriela Arrington. Dice, buenas tardes. ¿Cuáles eran los efectos secundarios del cloruro de acetilpiridina?
El CCP es sumamente seguro. De hecho, una característica es que es muy, muy seguro. En muy pocos casos se ha visto algún grado de irritación, pero transitorio, pasajera, pero la verdad es sumamente escaso. Quizás la mayor problemática serían las tinciones, porque también es un elemento catiónico, ¿verdad? De una gran carga positiva. Entonces podría interaccionar con ciertos aniones que estén presentes de la dieta, en el vino, el café. Y ojo, que es el biofilm lo que se tiñe. Entonces podría interaccionar ahí el CCP, quedar absorbido sobre las bacterias y así interaccionar con elementos de la dieta. Ahora, hay gente también que dice, pucha, prefiero de pronto quizás tener algunas tinciones en los dientes, pero estar seguro que el antiséptico que ocupo me ayuda contra el SARS-CoV-2. Entonces, al parecer el tema de la tinción para algunos no es tan gravitante, para otros sí, sobre todo si afecta la estética. Por eso yo creo que insistir en una buena higiene oral previa, tratar de desorganizar el biofilm y de ahí ocupar el antiséptico. Y quiero aprovechar de decir otra cosa. El biofilm son bacterias, hongos, virus, y la desorganización del biofilm, siempre primero lo básico, control mecánico, siempre, control mecánico. Y yo entiendo que hay bacterias que están en la lengua, en los pilares del istmo de las fauces, el palatogloso, el faringogloso, todo eso. Y está bien, yo no me voy a cepillar el istmo de las fauces, lo tengo súper claro. La base de la lengua sí, la parte posterior sí, porque ahí se juntan muchas bacterias, aunque da un poco de asco de pronto. Yo entiendo que quizás con el cepillado queden bacterias ahí. Bueno, quizás eso podría justificar el uso de antiséptico, pero hay muchas personas que también solo con el cepillado, el uso de seda, mantienen un buen grado de salud oral. Y también quiero recordar que siempre van a haber bacterias, incluso Porphyromonas gingivalis, incluso Streptococcus mutans, pero van a estar en baja proporción cuando hay salud. Si usted quiere que aumenten en proporción, hay que darles el ambiente adecuado. Y así recién podemos pensar en que se produzca una enfermedad microbiológicamente inducible. Eso. Gracias, doctor. Sí. Tenemos una pregunta que es asociada incluso a tratamiento periodontal, que es algo igual importante. Dice, doctor, para navegación durante el pulido se usa clorexidina. ¿A cuánto porcentaje? Hubo un tiempo cuando estudiaba que usábamos al 2% y el problema era su mal sabor. Ya, sí. De hecho, una reacción adversa de la clorexidina es justamente la disgeusia, sobre todo con alimentos salados, que es transitoria. Hay gente que lo tolera, hay gente que no mucho. Yo, siendo honesto, puedo entender que en otras casas de estudio se ocupa en otras concentraciones. Sin embargo, lo que he visto, y mi experiencia incluso personal, es que la clorexidina al 2% en la mucosa oral puede ser un poco irritante. No la recomendaría esa concentración. Para tejido blando yo diría al 0,1, al 0,12, al 0,2% podría ser la concentración. No obstante, hay un cuerpo de evidencia que sugiere que la acción de la clorexidina se podría ver un poco mermada por la presencia de sangre, de detritus. Hay otras personas que dicen que no pasa nada. De todas formas, creo que personalmente, cuando uno hace irrigación con el pulido, es el arrastre mecánico. Entonces, un gran elemento muy importante, de sacar el tártaro, los detritus, porque yo entiendo que usar clorexidina antiséptico, pero también la pregunta que hay que hacer, ¿esa clorexidina se va a diluir con la sangre, con el fluido gingival crevicular? ¿Cuánto tiempo va a alcanzar a estar ahí a la concentración requerida? Esa es una gran pregunta. Por eso es difícil los agentes antisépticos como irrigantes, de que puedan expresar su verdadera capacidad antiséptica en periodoncia, porque rápidamente entran y rápidamente se van. Entonces, si usted me dice, ¿puedo usar clorexidina? Sí, pero no tengo suero nomás. Dele, y va a andar bien igual, probablemente. No va a tener mayor problema. No es que si no usa clorexidina, ese saco no va a reparar. No, va a reparar en la medida que yo elimine el tártaro, desorganice el biofilm y elimine la capa de cemento que está contaminada con lipopolisacárido bacteriano, que eso impide la migración de las células epiteliales para formar el epitelio unión largo. Pensando en reparación posterior pulido, no hablando de nada quirúrgico de regeneración tisular guiada ni nada de eso. Súper bien, doctor. Tenemos la última pregunta y yo creo que igual es importante porque la dejé al último por lo que nos preguntó la semana pasada.
Dice, ¿por qué el fluoruro de sodio no interactúa negativamente con la clorexidina y el monofluorfosfato de sodio? Sí, fosfato de sodio. Ahí creo que está la palabra. Sí. Es una excelente pregunta considerando que el flúor tiene carga negativa. Yo creo que en gran medida se debe a el tema de la carga, así como el CCP tiene una carga positiva y la clorexina también, el CCP tiene una carga positiva mucho más intensa. Y yo atribuyo a eso, a estas diferencias que se ven con el fluoruro de sodio y el monofluorfosfato. El monofluorfosfato quizás su electronegatividad es mucho mayor y es mucho más fácil que interaccione con las moléculas de clorexina. No así el fluoruro de sodio. Yo me inclinaría por eso. No obstante, para ver la parte química íntima, de todas formas habría que verlo más profundamente. Pero yo me inclinaría por eso. Muchas gracias, doctor, también por las respuestas y también a todas las personas que participaron en la ronda de preguntas. Voy a dar la palabra a nuestra presidenta y ya vamos a estar dando por terminado también nuestro webinar. Sandra. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias por quedarse, espero les haya gustado. Muchas gracias al doctor también por estas tremendas charlas que nos ofreció. Y bueno, los dejamos invitados para que estén atentos a nuestras redes sociales cuando lancemos nuevos webinars. Así que muchas gracias por asistir. Les recuerdo del concurso que lo vamos a hacer en minutos posteriores al término de este webinar para que estén pendientes de eso. Por Instagram. Lo último que quería decir, que si alguien desea o la presentación o los papers, los documentos, feliz de compartirlo, ya sea este o el de la semana pasada que fue de anestesia local, un mail o vía los chicos de Soseo y feliz de compartirlo, ningún problema. Muchas gracias, doctor. Así que, bueno, ya con esa invitación del doctor, si tienen alguna duda nos pueden escribir en nuestras redes sociales o mediante un correo. Así que muchas gracias. Muchas gracias por participar, nos vemos. Gracias, que estén muy bien. Chao, chao a todos. Que disfruten el fin de semana. Con Jack Daniels. Yo creo que de verdad creo que hay varios que van a ir a... Yo creo que la Abril desea mucho. Hacer el